En esta presentación vamos a comenzar a hablar de generalidades de hemostasia y hemostasia primaria, que es uno de los primeros procesos que vamos a ver cuando se desencadena la coagulación, que básicamente tiene como finalidad concluir con los procesos hemorrágicos. Es importante definir que los mecanismos hemostáticos, por un lado, son inmediatos, porque muchas veces la disrupción de un vaso puede generar un desequilibrio muy grave en la homeostasis de un animal, con lo cual tienen que ser puestos de forma rápida en marcha. Y básicamente lo que generan estos procesos es la detención de una hemorragia, sea leve, moderada o grave. Una vez que previenen, es decir, se previno la ruptura de un vaso y por ende la pérdida de sangre a través de esa disrupción, se van a poner en marcha mecanismos que son lo contrario, es decir, antihemostáticos, que básicamente previenen la formación de nuevos coágulos y degradan el coágulo ya establecido. El proceso de hemostasia tiene que ser un proceso confinado al lugar donde se produjo esa disrupción de la pared vascular, y una vez que se reparó ese tejido, el coágulo debe ser removido para que no altere la normal hemodinamia, ¿sí? Porque si altera los procesos hemodinámicos puede traer aparejados distintos procesos, por ejemplo, de isquemia, es decir, de que se tape totalmente un vaso y un tejido no sea irrigado y por ende entre en un proceso patológico, ¿sí? Como puede ser una necrosis. Y más allá de degradar un coágulo establecido, no se deben formar coágulos si no es necesaria la formación de los mismos. Es por eso que tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, entre los mecanismos hemostáticos y los antihemostáticos, ¿sí? Por un lado, los mecanismos hemostáticos tienen factores que activan la coagulación e inhiben la fibrinólisis, ¿sí?, es decir, la degradación de la fibrina, y los antihemostáticos, por un lado, activan la fibrinólisis e inhiben la coagulación, ¿sí? Pero tiene que estar muy equilibrado ambos procesos para que no haya alteraciones en la hemodinamia. Entonces ahora lo que vamos a ver son los mecanismos hemostáticos y cómo se van desencadenando de forma cronológica los mismos. En primer lugar se va a generar la lesión, ¿sí?, en el tejido vascular, y lo primero que se va a generar es una vasoconstricción, ¿sí?, que lo que va a tratar de evitar es de forma rápida obliterar dicho vaso para prevenir mayores pérdidas de sangre. Luego se va a formar el tapón plaquetario, que es un tapón generado solamente por plaquetas, el cual es inestable y tiene que desarrollarse sí o sí la coagulación y la generación de un tapón hemostático que es mucho más estable y va a finalizar con la pérdida de sangre. Obviamente, si el lugar de la herida no es un lugar donde el torrente sanguíneo fluye a alta velocidad y presión, seguramente con el tapón plaquetario alcance, pero en la mayoría de los casos se debe instaurar un tapón hemostático. La hemostasia primaria, que era el segundo tema más allá de la introducción a la hemostasia, era el tema que íbamos a introducir también en esta charla, está generado por la vasoconstricción y la actividad plaquetaria, ¿sí? Es decir, que sería la formación a grandes rasgos del tapón plaquetario, que se ve muchas veces favorecido por la vasoconstricción y que es desencadenado por la actividad plaquetaria en sí misma. La vasoconstricción tiene dos orígenes, neurogénica y miogénica.
La neurogénica es la más rápida de las dos, se instaura a los 10 o 30 segundos y está básicamente desencadenada por el sistema nervioso simpático a través de la liberación de noradrenalina y adrenalina. La miogénica es un tipo de acción de vasoconstricción más parácrina que puede llegar a durar hasta 90 minutos y está dado por sustancias como la endotelina, el tromboxano y la serotonina, que estas últimas son sustancias liberadas por las plaquetas. Ahora vamos a hablar de las plaquetas propiamente dicho, ¿sí? Que son células que se encuentran en una concentración de aproximadamente 300.000 por microlitro. El 75% se encuentra en la circulación sanguínea y el 25% en la circulación más periférica a nivel del vaso. Son pequeñas, ¿sí? Son más pequeñas que un eritrocito y tienen dos formas según su estado, ¿sí? Cuando están inactivas son discoidales y biconvexas y cuando se activan emiten pseudópodos que hacen que tengan una forma mucho más irregular. La vida media aproximada es de entre 4 a 10 días. Las plaquetas contienen gránulos y dichos gránulos contienen distintas sustancias. Por ejemplo, los gránulos densos, ¿sí? Que se llaman así básicamente por cómo se observan a la microscopía, son muy ricos en calcio, en ATP y en ADP y en serotonina. Mientras que los alfa son ricos en distintos factores, ¿sí? Como es el factor 1, que es el fibrinógeno, que después vamos a ver bien todos estos factores de la coagulación, y después vienen factores plaquetarios como el 4 y el 3, ¿sí? El 4 es antiheparínico y el 3 son los fosfolípidos. Algo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la nomenclatura de los factores, que vamos a ver un poco más adelante, es que los factores de la coagulación, principalmente los plasmáticos, los vamos a encontrar en la literatura numerados con números romanos y los plaquetarios con números arábigos, ¿sí? Los gránulos alfa también tienen distintos factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de von Willebrand, que va a ser muy importante en el proceso de adhesión, otro factor de la coagulación, como es el 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, sustancias que son antifibrinolíticas como la antiplasmina, y tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y un agregante plaquetario. Si vemos cómo es desde el punto de vista citológico una plaqueta, vamos a ver, por un lado, que tiene componentes comunes al resto de las células, como es el caso de microtúbulos, que son importantes en la conformación del citoesqueleto, y el citoesqueleto va a ser muy importante para la generación de pseudópodos en el proceso de activación. Luego vamos a ver que tiene mitocondrias y lo particular es la observación de gránulos, como es el caso de los gránulos alfa y los gránulos densos, y un sistema canalicular abierto que favorece la liberación de las distintas sustancias que encontramos en los gránulos para la liberación hacia el medio externo. ¿Qué procesos plaquetarios vamos a encontrar durante la hemostasia primaria? En primer lugar, vamos a encontrar el proceso de adhesión, luego la activación plaquetaria, el reclutamiento, la agregación y la estabilización del coágulo propiamente dicho. A continuación, vamos a desarrollar cada proceso de forma más específica. La adhesión plaquetaria es válido recordar lo siguiente, que el proceso hemostático solamente se debe llevar a cabo donde se produce una lesión en el endotelio.
con lo cual las plaquetas deben solamente adherirse donde se va a encontrar endotelio dañado. Con lo cual vamos a observar que hay distintas glicoproteínas presentes en la membrana de las plaquetas que se van a unir con distintos factores encontrados en el endotelio, ¿sí? Y la conexión entre una glicoproteína plaquetaria con la proteína endotelial es específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la glicoproteína 2B, 3A, solamente se va a unir al factor de von Willebrand endotelial, ¿sí? Y lo mismo sucede con la glicoproteína 1A, 2A, que se puede unir tanto al colágeno como a la fibronectina. Esto lo que genera es que las plaquetas que están en circulación, al verse expuesto el factor de von Willebrand o una fibra de colágeno o de fibronectina, se adhieren en el lugar de la lesión, ¿sí? No en cualquier lugar del endotelio. En caso de que no haya endotelio dañado, siguen su camino a través de la circulación sanguínea. El segundo proceso es el de activación, y lo que vamos a observar a esta altura del proceso hemostático es la deformación de las plaquetas, ya que comienzan a emitir filopodios, y la liberación de los gránulos, ¿sí? Por un lado, componentes como la serotonina y el ADP de los gránulos densos, y por otro lado, la liberación de tromboxano A2 por parte de los gránulos alfa. Tanto la serotonina como los tromboxanos son poderosos agregantes plaquetarios porque pueden generar vasoconstricción, mientras que el ADP va a activar a la plaqueta, ya que en la membrana de plaquetas vecinas se encuentran receptores para esta sustancia. Luego viene el reclutamiento, que es primero la adhesión de nuevas plaquetas y por otro lado la coadhesión plaquetaria a través de glicoproteínas también que se expresan en las membranas de dichas plaquetas. Esto a su vez genera una mayor activación de las plaquetas que se van sumando al proceso. La agregación, es decir, la interacción plaqueta con plaqueta, va a favorecer la liberación de tromboxano A2 y por otro lado de este factor de crecimiento que se llama factor activador de las plaquetas. El factor activador de las plaquetas tiene dos acciones: por un lado, activar o generar la agregación plaquetaria, y por otro lado, estimular el tromboxano A2 que genera a su vez mayor agregación plaquetaria. Cuando nosotros observamos los receptores que tienen las plaquetas en esta instancia, vemos que tienen receptores para la trombina, así que es un factor que vamos a ver principalmente en la hemostasia secundaria, para el ADP, para el colágeno, para el tromboxano que se está liberando en esta instancia, para la adrenalina, ¿sí? Recuerden que se liberaba para el proceso de vasoconstricción neurogénico, y para el factor activador de las plaquetas. Cuando todas estas sustancias interactúan con sus receptores, generan mecanismos de acción que básicamente lo que hacen es activar a las plaquetas y generar una actividad procoagulante. En este esquemita también lo que vemos es la glicoproteína 2B, ¿sí? Cómo puede interaccionar con otra glicoproteína 2B de una plaqueta vecina, mientras que la 1B en este caso va a interactuar con el factor de von Willebrand para anclarse en relación a donde se encuentra el endotelio dañado. El último paso de la hemostasia primaria es introducirnos en lo que va a ser la hemostasia secundaria, que sería la estabilización del coágulo a través de la generación de una malla de fibrina, ¿sí?
y la liberación de mayor cantidad de factores de crecimiento que por un lado tienen el rol de activar más plaquetas, pero por otro lado comenzar con el proceso de cicatrización de esa pared endotelial disrumpida. A continuación vamos a seguir con lo que respecta a la hemostasia secundaria, que es un proceso más complejo y que requiere que lo veamos con mayor detención.